Soy conductor de camiones desde los 20 años. Mi abuelo se dedicó a esto toda su vida y desde niño siempre admiré su oficio. Sin embargo, en mis primeros 5 años como transportista, sufrí 4 asaltos en carretera. En uno de ellos, casi pierdo la vida. Escuché a los delincuentes discutir si debían matarme porque había visto sus caras. Les supliqué que se llevaran todo, incluso el camión, pero que me dejaran con vida. Por alguna razón, accedieron. Me abandonaron en medio de la nada, en un lugar desolado y oscuro. Se llevaron mi camión, la carga y todo lo que tenía conmigo. Después de eso, decidí que no podía confiar solo en las autoridades. Necesitaba algo más. A los 28 años, sin contarle a mi esposa, quien estaba embarazada de nuestro primer hijo, busqué ayuda en un curandero de mi pueblo. No quería preocuparla, así que mantuve todo en secreto. El curandero me dijo que podía protegerme, pero que tendría que hacer un pacto con fuerzas oscuras. Me advirtió que el precio sería alto, pero no me dijo exactamente qué implicaba. Solo me aseguró que nadie podría hacerme daño y que cualquiera que lo intentara sufriría las consecuencias. Acepté sin pensarlo 2 veces. El ritual fue algo que nunca olvidaré: velas negras, símbolos extraños y un ambiente que helaba la sangre. Pagué una suma considerable, pero en ese momento, lo único que me importaba era regresar sano y salvo a casa para ver nacer a mi hijo. Los meses siguientes fueron tranquilos. Hacía viajes largos sin incidentes, y comencé a creer que el pacto había funcionado. Pero una noche, mientras conducía por una carretera solitaria cerca de la frontera, una camioneta con hombres armados me obligó a detenerme. Me sacaron del camión, me amarraron y me encerraron en la parte trasera del vehículo. No sabía a dónde me llevaban ni qué iban a hacer conmigo. El miedo me paralizaba. Solo pensaba en mi esposa y en mi hijo por nacer. En ese momento, el pacto ni siquiera cruzó por mi mente. De repente, un impacto violento sacudió el camión. Escuché un estruendo ensordecedor, como si algo enorme hubiera chocado contra nosotros. Luego, silencio. El camión se detuvo y sentí una presencia abrumadora, como si algo o alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Mis manos y pies, que estaban atados, de alguna manera se soltaron. Golpeé las puertas de la caja hasta que unos transeúntes me escucharon y me ayudaron a salir. Afuera, descubrí que el camión se había salido de la carretera. La cabina había caído en un barranco, y los hombres que me habían secuestrado estaban muertos. Yo, en cambio, no tenía ni un rasguño. Mi familia y amigos lo llamaron un milagro, pero yo sabía la verdad. No fue Dios quien me salvó. Dejé de trabajar por un tiempo, y poco después nació mi hijo. Durante todo el embarazo, los médicos dijeron que el bebé estaba sano. Incluso el día del parto, todo parecía normal. Pero cuando nació, no hubo llanto. Mi hijo había muerto sin explicación alguna. Fue entonces que entendí el precio del pacto. El dolor y la culpa me consumieron. Caí en una espiral de alcohol y desesperación. Mi esposa me dejó al descubrir lo que había hecho, y desde entonces no la he vuelto a ver. Ahora, años después, aún vivo con el peso de lo que hice. Quiero que mi historia sirva de advertencia: los pactos con fuerzas oscuras no valen la pena. El precio que pagas es demasiado alto, y el remordimiento nunca te abandona. No importa cuán desesperado estés, hay cosas que es mejor no tocar. El infierno que he vivido desde entonces es algo que no le deseo a nadie. Era una noche oscura y húmeda en el sur de México, en el estado de Oaxaca. Había terminado mi turno en una fábrica de textiles cerca de Juchitán y regresaba a mi casa en Salina Cruz. La carretera que conectaba ambos lugares era estrecha y sinuosa, flanqueada por densos bosques de árboles altos y campos de caña de azúcar. Aunque estaba acostumbrado a manejar de noche, esa noche sentía una inquietud extraña, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía explicar. El cielo estaba cubierto de nubes, ocultando la luna y las estrellas, y la neblina comenzaba a formarse, envolviendo todo en una bruma espesa. Iba conduciendo a unos 60 kilómetros por hora, con las ventanillas ligeramente abiertas para dejar entrar el aire fresco de la montaña.
La radio estaba encendida, pero solo se escuchaba estática, como si ninguna señal pudiera penetrar aquella zona remota. De repente, un grito desgarrador atravesó la noche. Era agudo, desesperado, y provenía de algún lugar cerca de la carretera. Frené bruscamente, deteniendo el coche en el arcén. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba localizar la dirección del sonido. El grito vino de nuevo, esta vez más claro. Era una mujer pidiendo ayuda a gritos, y el sonido parecía venir del lado del bosque. Sin pensarlo dos veces, salí del coche. La neblina hacía que todo pareciera más siniestro, y el aire olía a tierra mojada y hojas podridas. Tomé una linterna que siempre llevaba en la guantera y me adentré en el bosque, siguiendo la dirección de los gritos. «¿Hay alguien ahí?», grité, tratando de mantener la calma. La voz de la mujer respondió de inmediato: «Por favor, ayúdame». «Estoy aquí». Su tono era desesperado, casi histérico, y me impulsó a seguir adelante. Comencé a caminar más rápido, apartando ramas y arbustos con las manos. La linterna iluminaba solo unos metros frente a mí, y las sombras de los árboles parecían moverse a mi alrededor. Le pedí a la mujer que siguiera gritando para poder localizarla. Cada pocos segundos, su voz resonaba en la oscuridad, pero por más que avanzaba, los gritos no parecían acercarse. De hecho, siempre sonaban a la misma distancia, como si ella estuviera moviéndose al mismo ritmo que yo. Me detuve y grité: «Dime dónde estás». Unos segundos después, escuché otro grito: «Ayuda». Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que estaba caminando hacia una trampa. Decidí no arriesgarme más y me di la vuelta, corriendo de regreso hacia la carretera. Mientras corría, los gritos de la mujer seguían escuchándose, pero ahora parecían perseguirme, manteniéndose a la misma distancia sin importar cuánto me alejara. Finalmente, llegué a mi coche, me subí rápidamente y arranqué, sintiendo un alivio momentáneo al ver las luces del camino frente a mí. Sin embargo, antes de alejarme, miré por el retrovisor y vi una figura alta y delgada parada al borde del bosque, observándome. No pude distinguir su rostro, pero sentí que sus ojos me seguían mientras me alejaba. Al llegar a casa, llamé a la policía para reportar lo sucedido. No quería quedarme en esa zona más de lo necesario, pero sentí que era mi deber informar. Pasaron los días, y aunque traté de olvidar el incidente, no podía sacar de mi mente esos gritos desesperados. Una semana después, mientras veía las noticias locales, una nota me dejó helado: habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de unos 35 años en el mismo bosque donde escuché los gritos. No había señales de lucha ni heridas evidentes, y las autoridades no tenían pistas claras sobre lo que había sucedido. Lo más perturbador fue que la mujer llevaba desaparecida desde hacía 2 semanas, según informaron sus familiares. Aunque el bosque es extenso y podría ser una coincidencia, no puedo evitar pensar que aquella noche escuché los últimos momentos de esa mujer. Desde entonces, evito esa carretera por las noches, y cada vez que paso cerca del bosque, siento que aquellos gritos aún resuenan en mi memoria. A veces, cuando estoy solo en casa, escucho ruidos extraños afuera, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. No sé si fue algo sobrenatural, una maldición o simplemente una terrible coincidencia, pero esa experiencia me cambió para siempre. Ahora, cada vez que manejo de noche, llevo la radio apagada y las ventanillas cerradas, por si acaso aquellos gritos vuelven a llamarme desde el bosque. Me llamo Javier Mendoza, soy originario de Guanajuato, y aunque ahora me dedico a la compraventa de maquinaria pesada, durante casi una década de mi vida trabajé como transportista. Fueron años llenos de experiencias, algunas gratas, otras no tanto, pero hubo un suceso en particular que jamás podré olvidar. Algo que me marcó profundamente y que, hasta el día de hoy, no encuentro una explicación lógica. Les voy a contar lo que viví aquella noche, una historia que me dejó con más preguntas que respuestas y que, cada vez que la recuerdo, me hace estremecer. Era una noche fría de noviembre. Había salido de mi casa en Guanajuato con un cargamento de productos electrónicos que debía entregar en Monterrey. El trayecto era largo,
pero estaba acostumbrado a manejar durante horas. Siempre me aseguraba de descansar bien antes de un viaje, y esa noche no era la excepción. Había dormido profundamente, me sentía lleno de energía y listo para el camino. Llevaba unas 6 horas manejando cuando el sol comenzó a ocultarse y la carretera se tiñó de un tono oscuro y solitario. La ruta que tomaba era conocida por su escaso tráfico, especialmente de noche, así que no me sorprendió ver que no había otros vehículos a la vista. Conduje durante un par de horas más, la radio encendida a un volumen bajo, escuchando canciones viejas que me ayudaban a mantener la concentración. La carretera estaba desierta, solo se escuchaba el rugido constante del motor de mi camión y el viento golpeando las ventanas. De repente, algo cambió. El ambiente se sintió más pesado, como si el aire se hubiera espesado. No le di mucha importancia al principio, pensé que era solo el cansancio jugándome una mala pasada, aunque sabía que no estaba cansado. Fue entonces cuando vi las luces. A lo lejos, en el horizonte, aparecieron 2 puntos brillantes. Al principio pensé que era otro camión, pero algo no encajaba. La carretera en la que yo iba era de un solo sentido, y no había desvíos cercanos. ¿Cómo podía haber otro vehículo viniendo de frente? Me quedé paralizado por un instante, observando cómo las luces se acercaban a una velocidad alarmante. Eran demasiado grandes para ser las de un auto, y su intensidad era cegadora. Sentí un nudo en el estómago y una sensación de peligro que no podía ignorar. Decidí actuar rápido. Encendí y apagué mis luces varias veces, intentando alertar al otro conductor de que estaba en la dirección equivocada. Pero no hubo respuesta. Las luces seguían avanzando hacia mí, cada vez más cerca, cada vez más rápidas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y las manos se me aferraron al volante con una fuerza que no sabía que tenía. Intenté calcular si podía esquivarlo, pero la velocidad a la que venía era imposible. En cuestión de segundos, las luces estaban tan cerca que podía ver el contorno de lo que parecía ser un camión enorme, con una cabina negra y opaca, como si absorbiera la luz a su alrededor. El pánico se apoderó de mí. Sabía que no había forma de evitar el choque. En un acto desesperado, cerré los ojos y apreté los dientes, preparándome para el impacto. El sonido del claxon del otro camión resonó en mis oídos, un pitido agudo y prolongado que parecía durar una eternidad. Sentí el calor de las luces sobre mi rostro, como si estuviera a punto de ser consumido por ellas. Y entonces, nada. El silencio fue lo primero que noté. Un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido. Abrí los ojos lentamente, temiendo lo que pudiera ver. Pero no había nada. La carretera estaba vacía, oscura y silenciosa. No había rastro del otro camión, ni de las luces, ni del sonido ensordecedor del claxon. Mi camión estaba intacto, y yo estaba vivo. Pero algo no estaba bien. El volante temblaba en mis manos, y mi respiración era tan agitada que sentía que me iba a desmayar. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo había oscuridad. La carretera estaba completamente desierta, como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, el miedo no me abandonaba. Sentía una presencia, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras. El sudor frío corría por mi espalda, y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el control del volante. Decidí seguir adelante, no podía quedarme allí. Conduje durante lo que parecieron horas, pero el tiempo parecía haberse distorsionado. Cada curva, cada señal de tráfico, todo parecía repetirse, como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Finalmente, vi una gasolinera a lo lejos. Era un pequeño oasis de luz en medio de la oscuridad. Me estacioné y salí del camión, necesitaba aire, necesitaba asegurarme de que todo había sido real. El empleado de la gasolinera me miró con curiosidad cuando entré. Supongo que mi aspecto debía ser desesperado. Le pregunté si había visto algo extraño en la carretera, si había reportes de accidentes o de un camión perdido. Él negó con la cabeza, pero su mirada se tornó sombría. Esta carretera tiene historias, me dijo en voz baja. Cosas que no se pueden explicar. No eres el primero que llega aquí con esa mirada.
Sus palabras me helaron la sangre. Pasé el resto de la noche en la gasolinera, demasiado asustado para continuar. Al amanecer, retomé mi viaje, pero esa sensación de que algo me seguía no desapareció. Desde entonces, he escuchado teorías de todo tipo. Algunos dicen que esa carretera es un portal a otra dimensión, otros creen que es el espíritu de un camionero que murió allí y que sigue vagando, sin saber que ya no está entre los vivos. No sé qué creer, pero sé que lo que viví esa noche fue real, y que algo en esa carretera no quiere que lo olvide. Me llamo Sofía Ramírez, y hoy quiero compartirles una historia que mi padre, don Ernesto Ramírez, nos contó muchas veces antes de su partida. Él fue camionero durante más de 20 años, y aunque ya no está con nosotros, sus relatos siguen vivos en nuestra familia. Esta, en particular, es la más escalofriante de todas, y cada vez que la recuerdo, me estremezco. Ocurrió en los años 80, cuando mi padre transportaba mercancías a lo largo y ancho del país. Era una época en la que las carreteras eran más solitarias y peligrosas, pero él siempre se sentía seguro al volante. Hasta que una noche, todo cambió. Era una tarde de octubre, y mi padre había salido temprano de casa con un cargamento de verduras que debía entregar en una ciudad fronteriza. El viaje era largo, pero estaba acostumbrado a manejar durante horas. Llevaba consigo un termo de café, algunas tortas que mi madre le había preparado y, por supuesto, su radio de onda corta, que siempre lo acompañaba en esos largos trayectos. La carretera estaba desierta, como solía ser en aquella época, y el paisaje se teñía de tonos anaranjados mientras el sol comenzaba a ocultarse. Fue entonces cuando los vio. A lo lejos, en medio de la carretera, distinguió a 3 figuras. 2 hombres y una mujer, jóvenes, que hacían señas con las manos pidiendo un aventón. Mi padre, siendo la persona amable que era, no dudó en detenerse. En esos años, era común ayudar a los viajeros que se quedaban varados en la carretera, y él nunca había tenido problemas. Bajó la ventanilla y les preguntó a dónde se dirigían. Los jóvenes respondieron que iban a la misma ciudad fronteriza a la que él se dirigía. Sin pensarlo 2 veces, les dijo que subieran. Desde el principio, algo le pareció extraño. Los 3 vestían ropas viejas y sucias, como si hubieran estado trabajando en el campo o cavando en la tierra. La joven, en particular, tenía el cabello enredado y el rostro cubierto de polvo. Pero lo que más llamó su atención fue una bolsa negra que llevaban consigo. Era grande y pesada, y con cada movimiento del camión, se escuchaba el sonido metálico de herramientas chocando entre sí. Mi padre intentó hacerles plática, preguntándoles de dónde venían y qué hacían en medio de la carretera, pero los jóvenes permanecieron en silencio. No dijeron una sola palabra durante todo el trayecto. El ambiente dentro de la cabina se volvió tenso. Mi padre, que siempre era conversador, se sintió incómodo con aquel silencio sepulcral. Los jóvenes no se miraban entre ellos, no hablaban, no hacían ningún gesto. Simplemente estaban ahí, inmóviles, como si fueran estatuas. Mi padre comenzó a sentir una sensación de inquietud que no podía explicar. Quedaban 2 horas de camino, y cada minuto se le hacía eterno. Finalmente, llegaron a la ciudad. Uno de los jóvenes, con una voz fría y monótona, le pidió a mi padre que los dejara en una gasolinera. Él accedió, aliviado de que el viaje hubiera terminado. Los jóvenes bajaron del camión sin decir gracias, sin despedirse, sin siquiera mirarlo a los ojos. Simplemente se alejaron, llevando consigo aquella bolsa negra que resonaba con cada paso. Mi padre se quedó mirándolos un momento, preguntándose qué clase de personas eran. Pero no tenía tiempo para pensar demasiado. Tenía que continuar con su trabajo. Días después, mi padre volvió a la carretera. Esta vez, el viaje era más largo, pues debía pasar por varias ciudades antes de regresar a casa. La noche cayó rápidamente, y con ella llegó una niebla espesa que dificultaba la visibilidad. Mi padre manejaba con precaución, pero algo lo perturbaba. De repente, vio a un joven parado al borde de la carretera. No hacía señas de pedir ayuda ni aventón, simplemente estaba ahí, mirando fijamente hacia el camión. Mi padre disminuyó la velocidad, pero el joven no se movió. Al pasar a su lado,
Sus miradas se encontraron por un instante. El joven tenía los ojos vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Mi padre aceleró, intentando sacudirse la sensación de incomodidad que lo invadía. Horas más tarde, cuando ya había recorrido un buen tramo, volvió a verlo. Era el mismo joven, en la misma posición, como si hubiera estado esperándolo. Mi padre se detuvo por un momento, preguntándose si estaba alucinando. ¿Cómo era posible que el mismo joven estuviera allí, a kilómetros de distancia? Decidió seguir adelante, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. La carretera parecía interminable, y la niebla lo envolvía como una sábana fría. Casi al llegar a su destino, lo vio por tercera vez. Esta vez, el joven estaba más cerca, casi en medio de la carretera. Mi padre sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pisó el acelerador a fondo, pasando de largo sin mirar atrás. Llegó a la ciudad con el corazón latiendo desbocado y la mente llena de preguntas. Esa noche, no pudo dormir. Unas semanas después, mientras desayunaba con mi madre, vieron las noticias en la televisión. 3 jóvenes habían sido arrestados por un crimen espeluznante. Mi padre los reconoció de inmediato. Eran los mismos a quienes había llevado en su camión aquella noche. Los noticieros informaban que los jóvenes habían confesado haber enterrado vivo a un amigo durante un ritual satánico. La bolsa negra que llevaban contenía las herramientas que usaron para cavar la tumba. Pero lo que más impactó a mi padre fue la foto del joven asesinado. Era el mismo que había visto en la carretera, aquel que lo había mirado con esos ojos vacíos. Mi padre se quedó paralizado, comprendiendo que aquel joven no estaba pidiendo ayuda, sino buscando justicia. Desde entonces, mi padre nunca volvió a dar un aventón a nadie en la carretera. Y aunque ya no está con nosotros, su historia sigue viva, recordándonos que a veces, las carreteras esconden secretos que es mejor no descubrir.